Bueno, gracias Pedro por la presentación y buenos días a todos. En esta presentación, durante estos minutos, os quería hablar de lo que es la sostenibilidad en el transporte y realizar una reflexión sobre la importancia, ¿no?, de la sostenibilidad en esta actividad y haciendo hincapié también en cómo se está llevando a cabo en la Unión Europea, ¿no?, la implantación de este criterio. El transporte, la sostenibilidad del transporte es fundamental, es importante, dado la cantidad de recursos, de energía que consume y también las energías de CO2, en este caso, asociadas al transporte. Además, tenemos que tener en cuenta que la actividad, toda actividad, cualquier actividad que nos podamos imaginar, ¿no?, del ser humano está relacionada con transporte, ¿no?, necesita el transporte. Y estamos en una época de gran actividad y actividad creciente. Por lo tanto, la demanda de transporte va a ser también creciente. Nos vamos a centrar en el transporte de la Unión Europea, que supone, estos son datos del año 2009, las emisiones asociadas al transporte, las emisiones de CO2 asociadas al transporte de la Unión Europea suponían el 25%. Dentro del transporte hay que destacar la importancia del transporte por carretera, que supone un 18% de las emisiones totales de CO2 de la Unión Europea, frente, por ejemplo, a un 3% del transporte marítimo o un 3% del transporte por aviación. Cuando hablamos del transporte terrestre, muchas veces pensamos solo en el vehículo, ¿no?, en el transporte habitual que manejamos nosotros. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como podemos ver en esta gráfica, que el 50% de la energía demandada en el transporte terrestre es para los vehículos ligeros y la otra mitad es para los vehículos pesados, ¿no?, para la distribución de mercancías. ¿Cuál es la fuente de energía principal que utilizamos necesaria para el transporte terrestre? El petróleo, con actualmente más del 90%. ¿Vamos a poder contar con el petróleo para los próximos años para hacer frente a esa demanda no tan importante que vamos a tener en el transporte? Pues en principio sí, ¿no?, por dos motivos. Por un lado, se estima, ¿no?, según la Agencia Internacional de Energía, que la producción de petróleo se va a mantener estable o incluso al alza, ¿no? Hemos crecido en una época en la que siempre se hablaba de que el petróleo pues, se iba a acabar, ¿no?, la producción iba a ir en declive. Sin embargo, con nuevas técnicas de extracción y nuevas técnicas de explotación nos están permitiendo pues, mantener al alza la producción de crudo. Pero además de mantener esta producción y de cara a atender ese incremento de la demanda, es fundamental también reducir el consumo de recursos por desplazamiento realizado, es decir, mejorar la eficiencia, ¿no? Entonces, en este caso, hay que destacar las diversas medidas que se están llevando a cabo y, en concreto, en la Unión Europea, yo creo que hay que hacer mención, como ya comentó Javier Gutiérrez previamente, a la Regulación 443 del año 2009, que establece como objetivo reducir las emisiones de CO2 en el tubo de escape de los vehículos ligeros a 95 gramos de CO2 equivalente por kilómetro, frente a una media actual que es de 137. ¿Eso qué supone? Pues supone reducir a la mitad, prácticamente, supone reducir enormemente las emisiones y, por lo tanto, el consumo, ¿no? Estamos hablando de que los coches nuevos que se fabriquen a partir del año 2020 deberían de consumir en el entorno de los 3,5 litros frente a los 6-7 que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, son medidas importantes. Y, en definitiva, entre una producción estable y mejoras de eficiencia, pensamos que el petróleo seguirá siendo relevante, ¿no?, durante las próximas décadas en el transporte. Pero hay que ser conscientes, también como se ha dicho en diversas ocasiones en este foro, que el petróleo es una fuente finita, y además de finita que tiene unas emisiones de CO2 asociadas importantes. Por lo tanto, de cara a hacer frente al incremento de transporte con el que nos vamos a encontrar a medio plazo, es importante buscar alternativas sostenibles que nos garanticen ese futuro a medio y largo plazo. ¿Y qué consideramos, qué entendemos por sostenibilidad, por un transporte sostenible? Pues yo creo que deben de cumplir 3 criterios. Por un lado, que la fuente de energía o el combustible esté disponible a largo plazo, ¿no? Eso es evidente. Por otro lado, que tenga un bajo impacto medioambiental. Y por último, que el impacto socioeconómico sea positivo. Por ejemplo, si queremos plantear una alternativa al transporte, pues tendremos que ver desde el punto de vista medioambiental, además de la huella de carbono y las emisiones de CO2 asociadas, ¿no?, que es algo
típico y habitual de los combustibles fósiles, que es lo predominante hasta ahora, pues tendremos también que ver cuáles son aquellos otros factores en los que vamos a incidir en el medio ambiente de una manera negativa, ¿no?, con esta nueva alternativa, ya sea el consumo de agua asociado al proceso, ya sea en el cambio en el uso de las tierras, etcétera. Y además, desde un punto de vista socioeconómico, tendremos, por ejemplo, que evitar competir con necesidades primarias como es la alimentación, ¿no? Aquí pongo el ejemplo que hemos tenido recientemente con el caso del maíz, ¿no? Hasta hace unos cuantos años el maíz era un recurso utilizado en el sector de la alimentación. A raíz de la incorporación de los biocarburantes, ¿no?, en el pool de combustibles fósiles, se ha empezado a utilizar el maíz para la fabricación de etanol. Por lo tanto, el maíz ha pasado también a ser un recurso del sector energético. Entonces, ahí choca el sector energético y el sector de alimentación. Y, por lo tanto, lo que ha ocurrido es que un incremento importante de la demanda ha supuesto importantes subidas de precio. Entonces, evidentemente, ese tipo de cosas hay que controlarlas, hay que evitarlas. Y, como no, decir que tiene que ser económicamente viable, o sea, el consumidor tiene que ser asequible para el consumidor, porque si no, al final, esa alternativa para pasar a ser una alternativa marginal. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? ¿Qué está haciendo la Unión Europea en cuanto a alternativas? ¿Qué alternativas está planteando, está impulsando? Bueno, pues hablamos alternativas, cuando hablamos de alternativas al gasoil y a la gasolina, ¿no?, como combustibles habituales en el transporte terrestre. Bueno, pues se está potenciando el uso del gas licuado del petróleo en los vehículos ligeros. Se está potenciando el gas natural, ya sea en forma licuada o en forma comprimida, para su uso en los vehículos pesados, en los camiones. El coche de hidrógeno, el coche eléctrico, ¿no?, destacando la penetración que está habiendo de los híbridos. Y por último, y quizá más importante por su penetración en el sector actualmente, los biocombustibles. El objetivo de los biocombustibles, es ir añadiendo de una manera progresiva biocombustibles en el pool de gasoil y de gasolina. En concreto, se trata de ir incorporando etanol en el pool de gasolina y biodiesel o FAME en el pool de gasoil. Y, de hecho, ya hay una serie de normas europeas, normas de calidad, que permiten fabricar gasolinas con hasta un 10% de etanol y hasta un 7% de biodiesel. Perdón, un segundito. Y en Europa, ¿qué es lo que está promocionando? ¿Qué es lo que está incentivando el uso de estos biocombustibles? Directivas europeas, ¿no?, que nos marcan las directrices, y no solo fomentan el uso de biocarburantes, sino que también definen cuál es el concepto de sostenibilidad. Entonces, vamos a entrar un poquito más en detalle en esas directivas europeas. Tenemos dos. Por un lado, la Directiva de Energía Renovable, que lo que nos dice es que para el año 2020, de toda la energía que tenemos en el transporte, toda la energía que usemos en el transporte, el 10% tiene que tener origen renovable. ¿Cómo podemos conseguirlo? Con la incorporación de los biocarburantes que hemos comentado anteriormente. Y por otro lado está la Directiva de Calidad de Fueles, que entre otras cosas nos establece para el año 2020 un objetivo, y es reducir en un 6% las emisiones de gases de efecto invernadero, o el CO2 equivalente, del ciclo de vida de los carburantes respecto a una línea base, una línea de referencia que es el año 2010. ¿Cómo podemos conseguir reducir esas emisiones? A través de la incorporación de biocarburantes. En esta directiva aparece el concepto de ciclo de vida, que ya ha comentado también Javier. Creo que para hacer un estudio serio, un estudio robusto de impacto medioambiental, hay que tener en cuenta un estudio de ciclo de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo nos importan las emisiones que ha habido en el tubo de escape, sino lo que estamos buscando es una reducción de las emisiones globales de CO2 para evitar un calentamiento global, ¿no? Por lo tanto, aparte de las emisiones en el tubo de escape, hay que tener en cuenta las emisiones asociadas a la exploración-producción. En el caso, por ejemplo, del gasoil, ¿no?, pues hay que tener en cuenta las emisiones asociadas a la exploración-producción, al refino, a la distribución posterior ya del producto terminado por los diferentes centros de consumo, y finalmente lo que es el consumo en sí en el motor de combustión interna, que puede llegar a suponer hasta un 85% del total de las emisiones. Es una cantidad muy importante. En paralelo, por ejemplo, en el caso de los biocarburantes, pues tendríamos que analizar qué emisiones hay asociadas
a lo que es preparación de las tierras, el arado, el sembrado, los fertilizantes, la recolección, luego posteriormente fabricar, obtener el aceite, ¿no?, de las plantas, transporte de ese aceite y, por último, procesar ese aceite para obtener el biodiesel en este caso, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas. Y este concepto, digo, es importante y, por ejemplo, cuando hablamos de coche, el coche eléctrico, ¿no?, o el coche hidrógeno, que decimos emisiones cero, pues efectivamente son emisiones cero en el núcleo urbano donde se está utilizando ese coche, pero luego a nivel global hay que tener en cuenta que hay toda una serie de emisiones asociadas a la etapa anterior. En el caso del hidrógeno, pues a la obtención del hidrógeno, en general a través de gas natural, y en el caso del coche eléctrico, pues dependerá del mix eléctrico del país correspondiente, ¿no? Entonces, volviendo a las directivas, hemos dicho que tenemos estas dos directivas que fomentan el uso, ¿no? Pero también definen la calidad, definen qué biocombustible es o no sostenible, ¿vale? Solo contabilizarán esos biocombustibles para el cumplimiento de los objetivos si cumplen el criterio de sostenibilidad, que está basado básicamente en las emisiones de CO2. De hecho, ahora mismo un biocombustible se considera sostenible si su uso supone un ahorro de más del 35% de emisiones frente al uso de un combustible fósil. Y ese criterio va a ir siendo cada vez más estricto. Para el año 2017 hablamos que la reducción tendrá que ser de un 50% y en el 2018 de un 60%. Es decir, nos encontramos ahí con un reto tecnológico muy importante, ¿no?, y en el cual tenemos que poner todos un esfuerzo considerable. ¿Qué ha pasado con la aplicación de estas directivas, de estas directrices? Bueno, pues ha habido a lo largo de los años dos aspectos negativos y de gran calado que ha hecho a la Comisión Europea reconsiderar la situación en la que nos encontramos, ¿no? Por un lado ha sido el alza en el precio de los alimentos, como hemos comentado anteriormente, ¿no?, por ejemplo con el maíz. Y por otro lado, el cambio en el uso de las tierras. Hay que pensar, y ese cambio en el uso de las tierras puede suponer importantes emisiones, ¿no?, un balance neto de emisiones asociadas a la fabricación de esos biocombustibles. Vamos a explicar un poquito más este punto. Hay que tener en cuenta que las directivas europeas, ¿no?, cuando se generan, que se crean, pues uno de los objetivos que tienen es fomentar ciertas zonas rurales, ¿no?, en las que, por ejemplo, no se están utilizando las tierras. Se quiere desarrollar ciertas zonas rurales. ¿Qué ha pasado? Que según se ha ido incrementando el consumo de biocombustibles, lógicamente ha sido tal el incremento que ya hemos ocupado todas esas tierras que estaban sin utilizar y entonces hemos pasado a otras tierras con grandes zonas, o sea, con grandes reservas de carbono, ya sean bosques o ya sean zonas, por ejemplo, de pastos. Hemos sustituido esas tierras por tierras de cultivo, ¿no? Entonces, ese cambio supone emisiones netas importantes y se da la paradoja que si a las emisiones asociadas al ciclo de vida de los biocombustibles que hemos hablado previamente añadimos estas emisiones indirectas, pues hay ciertos biocombustibles que no solo no ahorran emisiones frente a los combustibles fósiles, sino que además emiten más, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Europea, ante todo esto, pues lo que ha hecho ha sido hacer una propuesta de revisión de las directivas que hemos comentado, en octubre del año 2012 y con dos objetivos claros. Por un lado, frenar el uso de los biocombustibles convencionales, es decir, aquellos que compiten con la alimentación. Y por otro lado, la apuesta por los biocombustibles avanzados. CEPSA, por ejemplo, pues lleva ya bastantes años investigando cómo obtener biodiesel a partir de microalgas, ¿no?, o cómo obtener también biocombustibles a partir de residuos forestales. Entonces, esto es un reto tecnológico muy importante en el que estamos inmersos todas las empresas del sector energético. Y yo, sobre este proceso, creo que es importante dos reflexiones. Por un lado, es el reto tecnológico que nos encontramos actualmente, aunque estemos a nivel de investigación y desarrollo en muchos campos, ¿no?, para la obtención de biocombustibles avanzados. La realidad es que a día de hoy no hay ninguna planta industrial, ¿no?, que fabrique estos tipos de biocombustibles.
Y entonces se pone en duda, ¿no?, si realmente vamos a ser capaces de conseguir esos objetivos establecidos para el año 2020 haciendo uso de este tipo de biocombustibles. Estamos en ello, lo intentaremos, pero vamos a ver al final cómo queda la cosa. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que las directivas europeas establecen unos objetivos y a partir de esos objetivos hay grandes inversiones a nivel de investigación y desarrollo, grandes inversiones para crear un tejido industrial, ¿no?, ¿no?, necesario para fabricar ya sea los biocombustibles o los coches eléctricos o lo que sea. Entonces es importante que esas directrices sean claras y además en este caso se ha tenido que ir para atrás y que corregir, pero quizás sea importante, dada la repercusión económica que puede tener negativa, ¿no?, en caso de cambiar las directrices, el hacer un análisis más profundo de la realidad, ¿no?, porque es cierto que estamos con unos cambios, los cambios son muy importantes, ¿no?, entonces hay que ver realmente esas alternativas que van a suponer, ¿no?, y entonces yo creo que es mejor dar pasos, ¿no?, pasos cortos pero afianzados. Entonces, en definitiva, vamos a pasar esta porque ya no nos va a dar tiempo. Yo creo que como conclusiones, el petróleo va a continuar siendo relevante en el transporte terrestre durante las próximas décadas, ¿no? Pero, dada su carácter finito y sus emisiones, es importante diversificar las fuentes de energía y buscar alternativas sostenibles. Al plantear nuevas energías alternativas, debemos de buscar nuevos criterios de sostenibilidad, ya sea huella de agua, uso de las tierras, etcétera. ¿Qué es lo que está fomentando las energías alternativas en Europa? ¿Cómo las fomentamos? A través del uso de directivas. Esas directivas suponen grandes inversiones y, por lo tanto, pensamos que es recomendable realizar un análisis técnico que sea más exhaustivo de la realidad y dar pequeños pasos, pero firmes, en este camino que tenemos que recorrer todos. Así que nada, muchas gracias.